entrada y que están publicadas en la norma oficial de dislipidemias. Se han reconocido y son muy útiles para valorar el riesgo cardiovascular. Aquí tenemos una definición de lo que son los factores de riesgo coronario. Son las circunstancias multifactoriales, no son enfermedades, sino algunas son enfermedades, pero otras son adicciones, como el tabaquismo, algunas otras son la vida sedentaria. Entonces son diferentes circunstancias que predisponen al desarrollo o progresión de la enfermedad coronaria. Para ser considerados factores de riesgo, deben de tener ciertas características, donde destacan que deben estar lógicamente antes, que se deben de relacionar con la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Son independientes, esto es muy importante. Por eso costó mucho trabajo que los triglicéridos fueran aceptados, aunque ya finalmente a fines del siglo pasado fueron aceptados como factores de riesgo. Quiere decir que por sí solos deben ser capaces de ocasionar la cardiopatía isquémica. Muchas dificultades de ello también se tiene, por ejemplo, con la personalidad tipo A, que no ha demostrado ser independiente. Son graduales, a más riesgo, a más factor de riesgo, más posibilidad de cardiopatía isquémica. Más número de cigarros, más probabilidad de infarto. Más elevación de la presión arterial, más probabilidad de infarto. Más nivel de colesterol, más probabilidad de infarto. Consistentes son los resultados igual aquí que en otro lado, predicen el riesgo y la asociación debe ser reversible. Si quitamos el factor de riesgo, podemos disminuir el problema. Y esta importancia de los factores de riesgo quedó publicado en el Interheart de 2004, en donde se conoció el riesgo. Lo que tiene más riesgo es la hipercolesterolemia, tabaquismo, y aquí tenemos algunos otros. Finalmente, lo que podemos decir es que con estos 8 factores de riesgo, en la actualidad están anotados 200, hay quienes anotan hasta 300 factores de riesgo, no es necesario que tomemos en cuenta tantos. Estos 8 factores de riesgo explican más del 90% de los casos de cardiopatía isquémica o de aterosclerosis. Aquí estamos viendo que destacan la herencia, el género en relación a la edad, el sobrepeso, las dislipidemias con elevación del colesterol total, específicamente el LDL, la disminución del HDL, tabaquismo, diabetes e hipertensión. ¿Y de qué depende el riesgo? Depende de las características genéticas que trae el sujeto. Depende de las circunstancias ambientales. O sea, hay personas que están designados a ser diabéticos, pero no por ello van a ser definitivamente diabéticos. Se puede evitar si hace ejercicio, si lleva una alimentación saludable. Personas que están en medio riesgo, pero colocados en unas circunstancias ambientales desfavorables, van a desarrollar el problema. Entonces, depende de la presencia y la evolución de los factores de riesgo, la sumatoria de estos factores de riesgo, todo ello va a determinar las características de las placas ateroscleróticas. Tenemos un núcleo lipídico muy grande, vamos a tener una placa aterogénica de mayor riesgo. Y entonces se ha hablado de diferentes tipos de riesgo, el riesgo relativo. Este riesgo relativo es la proporción de eventos que puede tener una persona o una población expuesta a uno de estos factores en comparación con otra persona o con otra población que no esté expuesta en ello. Y así se vio que de los factores de riesgo, el riesgo relativo más importante era la hipercolesterolemia, 4 veces más probabilidades de infarto si tiene colesterol elevado. Y el riesgo global o riesgo absoluto es el riesgo que va a tener una persona de muerte hacia adelante a mediano o largo plazo, que generalmente se estudia hacia 10 años adelante, basado en estudios epidemiológicos, y esto es como se está haciendo en la actualidad, la suma de todos los factores de riesgo. En la actualidad esto es lo que tenemos que estar haciendo. No nos interesa un solo factor, nos interesa analizar todos los factores de riesgo. Aquí tenemos algunas de las publicaciones originales de Framingham, en donde el paciente con hipercolesterolemia tenía por 4 veces más probabilidades de infarto
el hipertenso por 3, el fumador 1.6. Y ahora, si tomamos en cuenta cada uno de estos factores, no es sumatorio. Una persona hipertensa con colesterol alto, fumador, no va a tener 7 más 1.6, 8.6 veces más riesgo de cardiopatía isquémica, sino tiene una elevación extraordinariamente mayor, por 16. Es una elevación que ya se ha calculado en base a todos estos estudios epidemiológicos de larga evolución. Y entonces, hoy vamos a analizar cómo se puede medir este riesgo. Se han hecho muchas publicaciones, tenemos la puntuación PROCAM. Esta es una puntuación que se originó en Alemania, en obreros, en algunas personas, con un seguimiento a 10 años. Inicialmente se hizo en hombres, más de 5,000 hombres, con edad entre 35 y 65 años. Posteriormente se hizo un análisis también en mujeres y estima nada más el riesgo de sufrir infarto del miocardio o muerte súbita ocasionada por cardiopatía isquémica. Es lo único que valora este estudio de PROCAM. Y toma en cuenta la edad, el LDL, el HDL, es uno de los pocos que utiliza los triglicéridos en su análisis, diabetes mellitus, presión arterial sistólica, tabaquismo y la presencia de infarto en familiares de primer grado. Sin embargo, pues la información era utilizada únicamente en Alemania. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace un estudio para analizar cómo se puede utilizar esta evaluación PROCAM a nivel mundial, y se hace el proyecto Mónica, en donde se quiere hacer la corrección del cálculo PROCAM. Y entonces pues ya cada quien ve si se hacen unos factores, y de acuerdo al riesgo calculado por PROCAM se multiplica por cierto factor. Siendo hombre o siendo mujer, ese es diferente el factor que hay que señalar. El único problema que tenemos es que no aparece México, entonces no nos sirve. Se hizo el cálculo SCORE. Este es un cálculo que hizo la Sociedad Europea de Cardiología. Es un seguimiento también a largo plazo, 10 años, para estimar la presencia de infarto o muerte súbita. Toma en cuenta la edad, sexo, presión arterial, tabaquismo, colesterol total. Y se hacen dos estilos de gráficas, porque no es el mismo riesgo para unos países europeos que para otros. Los países del Mediterráneo tienen menos riesgo, no nada más por tomar vino ni por usar aceite de olivo, sino porque sus dietas son bajas en grasa, muy bajas en grasas. Y precisamente en el norte de Europa estaba el mayor riesgo. Finlandia, que fue de los países de ese estudio, de los 7 países que tenía más cardiopatía isquémica por su alimentación rica en grasas. Entonces se hicieron 2 gráficas, una para países de bajo riesgo y otra para países de alto riesgo. El mayor riesgo es muy interesante, es la suma de colesterol total, imagínense, arriba de 320, presión arterial arriba de 180-110, tabaquismo y presencia de diabetes. Pues no hay duda, ese paciente está con mucho riesgo. Y aquí tenemos las tablas, eran muy fáciles de medir, se ve la presión sistólica, los niveles de colesterol, si es hombre o si es mujer, si fuma o no fuma, y entonces se van haciendo los cruces de acuerdo a las características de cada persona y se ve en qué momento de riesgo está. Entonces, es un estudio que se hizo para los europeos. Y finalmente quiero hablar de las tablas de Framingham. Estas tablas de Framingham, si bien son de Estados Unidos, se han aceptado a nivel mundial. Incluso los europeos las aceptan y las están utilizando. Nosotros, lógicamente, las utilizamos. No tenemos estudios en México, si tenemos dificultad para conocer la prevalencia de nuestras enfermedades cardiovasculares, no sabemos cómo está precisamente la prevalencia de dislipidemias, la prevalencia de hipertensión debe estar un poquito arriba del 30%, pues no tenemos estudios a largo plazo para saber cómo va a estar el riesgo de las personas, y entonces nosotros también estamos utilizando aquí las tablas de Framingham. ¿Y para qué queremos medir y calcular el riesgo? Fíjense bien, ¿para qué? Es para evitar la mortalidad. O sea, vamos a utilizar estas tablas
para evitar la mortalidad cardiovascular, para disminuir la incidencia, casos nuevos de infarto del miocardio, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia arterial periférica, o si ya tuvo el problema, para evitar la reincidencia, para mejorar la calidad de vida, para beneficio económico, estatal y familiar. Para eso queremos utilizar estas tablas. Y con el conocimiento de estas tablas y con el conocimiento de este riesgo, vamos a poder desarrollar programas preventivos, que es lo que debemos de estar haciendo. Entonces vamos a hacer estos programas preventivos considerando que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país. De esto no hay duda. Sabemos que la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte prematura en el mundo y en nuestro país. Que la muerte de estos pacientes con mucha frecuencia es súbita, que hay mayor ocurrencia si tenemos un mal estilo de vida, pero tenemos la oportunidad de atenderlas en forma adecuada y oportuna porque su desarrollo es lento. Se empiezan a desarrollar desde la infancia y van a tener su manifestación después de los 40 años. Entonces, si modificamos los factores de riesgo, que hay que irlos a buscar, está demostrado que vamos a disminuir la mortalidad y la morbilidad de la cardiopatía isquémica. Con estos puntuación, con